Imagina tener una madrastra tan mala que te hace trabajar para un ciego para que ella y su hija se vayan de vacaciones. No les adelanto más porque eso es lo que veremos en la película titulada La sirvienta del amo ciego. Toda esta historia comienza con una chica llamada Ruan, a quien su madrastra la postula para que se convierta en la sirvienta de un presidente. Solo que el presi estaba ciego, y esto no tiene nada de malo, pero toca mencionarlo. Cuando van subiendo el elevador, Ruan le dice a su madrastra que ella no quiere convertirse en sirvienta. Su madrastra le responde: me importa un comino, tú tienes que hacer lo que yo diga. Entre esas cosas se encontraba verse bonita para que el presidente le diera un buen sueldo, aunque Ruan le dice: ¿para qué me voy a maquillar si el tipo está ciego y no me puede ver? Lo que ellas no sabían es que mientras hablaban del presidente, este iba en el mismo elevador. Después de esperar por unos minutos, junto con otras muchachas, Ruan es llamada. Ahí el presi comienza a hacer el test de calidad, el cual consistía en tocar la cara de Ruan para ver cómo era ella físicamente. Nuestra protagonista obviamente se molesta por esto, pero al presidente le gustaban así, briosas para amansarlas. De ahí que la agarra más fuerte y la siente en sus piernas. Ruan, aún mucho más molesta, le dice al tipo: esta mierda ya es acoso sexual, por favor respéteme. Es ahí cuando el presidente lanza la frase más funable de este mundo: tú no estás tan bonita como para yo querer acosarte sexualmente. Ruan, molesta con lo que estaba pasando, sale furiosa de la oficina del tipo con la esperanza de no volver nunca más ahí. Con lo que ella no contaba es que su madre es una codiciosa de mierda. A la mujer no le importaba si a Ruan la maltrataban, la acosaban, la violaban, que hicieran lo que quisieran con su hijastra, que a ella lo único que le importaba es que todos los meses a su cuenta le llegara el salario de Ruan. Por eso es que esta mujer, sin consultarle a nuestra protagonista, firma el contrato y ahora a Ruan le tocará trabajar con el presi. Nuestra protagonista le dice a Hao Min que ella no quiere trabajar con él. El presi le contesta que eso a él no le importa, que ya le pagó el salario a su mamá y si incumplen el contrato no van a tener el suficiente dinero para pagarle. Ruan comienza a discutir con Hao Min y este hace lo que mejor sabe hacer: agarrarla a la fuerza y sentarla en sus piernas. Ella, enojada por esto y con razón, se levanta y le da una bofetada. Entonces él decide encerrarla en un almacén. Hasta que no se le pasara la rabia, Ruan no podía salir de ese lugar. Nuestra protagonista, resignada con lo que está pasando, agarra una linterna y comienza a mirar las cosas que hay dentro del almacén. Es ahí donde se encuentra una fotografía en donde estaba Hao Min junto con otra muchacha. ¿Quién es ella? Más adelante les digo. Por otro lado está la madrastra y su hija, que ahora estaban listas para comenzar a gastar el dinero que Ruan ganaba. Hablando de nuestra protagonista, ella comienza su primer día de trabajo acompañando al presi a desayunar. Después de eso tiene que llevarlo a practicar béisbol. Y aquí ustedes se deben estar preguntando: ¿pero no que el presidente solamente está ciego? ¿Por qué verga no se levanta de la silla? Esa pregunta también se la respondo más adelante. El hecho es que mientras están jugando béisbol, el tipo se porta muy cruel con Ruan y comienza a lanzarle las pelotas muy duro, tanto así que la golpea en diferentes partes de su cuerpo. En una de esas le dio un pelotazo en la cabeza y la pobre de Ruan cae inconsciente en el piso. Por suerte se recuperó y ahora era hora de ir a las clases de boxeo. Ahí Hao Min le da tan duro al saco de boxeo que hace que su silla de ruedas se caiga. Ruan sabía que era el karma actuando por lo que el tipo le había hecho minutos atrás, por eso comenzará a burlarse de él. Hao Min no iba a permitir esto, por eso la agarra y se sube encima de ella, diciéndole: ¿por qué no te ríes ahora? Después de ese día de trabajo tan pesado, el hombre de confianza del presi va con Ruan. Ahí él le dice: seguramente cuando estuviste en la bodega, viste la fotografía en donde Hao Min está con una mujer. Nuestra protagonista le dice que sí y él comienza a explicarle qué fue lo que pasó para que el presidente quedara ciego. La mujer que está en la foto se llama Lin. Un día esta se alcoholizó un montón y Hao Min fue a buscarla, pero cuando venían en el auto, Lin se descontrola y hace que él pierda el control del auto, sufriendo un accidente en el que se golpeó muy fuerte la cabeza, y ahí es donde el presi pierde la vista. Después de que eso sucediera, Lin le dice a Hao Min que ella no puede estar con un hombre ciego y decide dejarlo.
Fue ahí donde él entró en una especie de depresión y por eso ahora andaba en silla de ruedas. Ruan, después de escuchar esta triste historia, se propone hacer que el Prezi tenga ánimos de volver a caminar. Comienza a jugarle bromas para que Hao Ming se levante de la silla, pero al Prezi ese tipo de cosas no le gustaban mucho, por eso agarra a Ruan y le da un par de nalgadas. La verdad no sé qué tan ético es que un jefe haga eso con su empleada, pero aquí no estamos para criticar a nadie, así que vamos a continuar con esta historia. Al final las bromas terminan funcionando porque en una de esas Hao Ming decide ponerse de pie. Por otro lado tenemos a la madrastra y a su hija, quienes se cansan de comprar ropa y ahora se irán de viaje con el dinero de Ruan. Lo que me pongo a pensar es que el presidente tenía que pagarle muy bien a nuestra protagonista para que su madrastra se dé ese tipo de lujos. Volviendo con ellos dos, en el contrato de Ruan decía que ella tenía que vestir al Prezi, y al principio de la película esto a ella le hubiera causado mucho desagrado, pero nuestra protagonista comienza a sentir atracción por su jefe, y no solo ella, él también comienza a sentir cositas. Luego de eso, en la película pasa algo que la verdad no entiendo nada. Resulta y acontece que al Prezi le llega una invitación para ir a una boda, pero no era una boda cualquiera, era la boda de su ex, y aquí no sé quién está más jodido, si Lin por invitarlo a él o Hao Ming por aceptar ir. Solo que él hará pasar a Ruan como su novia, por eso le pide que se vista muy bien. El problema es que nuestra protagonista, antes de ir a trabajar a ese lugar, era bien pobre y la ropa que tenía estaba muy maltratada. De todas formas, ella no fue capaz de decirle a Hao Ming que el vestido estaba roto. No sé en qué momento ella pensó que ir vestida así iba a ser buena idea. El hecho es que estando allá, una vez termina la boda, Lin se le acerca a Hao Ming. Él, para darle celos a su ex, le presenta a Ruan como su novia, pero Lin, en vez de sentir envidia, comienza a decirle: uy mijo, pero de qué basurero sacaste a esta mujer que anda con un vestido todo roto. El Prezi se enoja mucho al darse cuenta que Ruan le había mentido cuando dijo que iba bien vestida. Se pelea con ella en plena calle, la humilla y la deja ahí tirada. Ya en la noche, nuestra protagonista, enojada y borracha, habla con Hao Ming y decide renunciar. El problema es que después recibe otra llamada que era de su madrastra, quien le dice que el dinero se les acabó y que no puede quedarse sin trabajo, ya que andan en otro país y necesitan plata para regresarse. Ruan nuevamente va con el Prezi y tendrá que humillarse delante de él para que éste le permita conservar su trabajo. Lo bueno es que sus plegarias funcionan y ella seguirá siendo la sirvienta de Hao Ming. Bueno, no una sirvienta cualquiera, porque el Prezi le contrató un diseñador de modas para que vistiera a nuestra protagonista con la ropa más exclusiva del país. Una noche ella le estaba leyendo un cuento a Hao Ming, pero la pobre estaba tan cansada que se termina durmiendo. Él al ver esto la carga y la llevará a su cuarto. El problema es que cuando está llegando a este se tropieza y la deja caer en la cama. El Prezi se siente muy frustrado porque dice: soy un inútil que no puede cargar a una mujer de un cuarto a otro. Después de eso volveremos a ver a la bruja de la madrastra y a la hermanastra de Ruan, Xinxin. Ellas dos van a visitar a nuestra protagonista a casa del Prezi y quedan sorprendidas al ver el montón de ropa nueva que tiene ella. Y no solo eso, también un diseñador de modas, el cual viste a nuestra protagonista. Ahí es donde Xinxin comenzará a sentir envidia de Ruan y hará todo lo posible para quedarse con el Prezi. En la noche Ruan ve muy solo a Hao Ming y lo invita a dar un paseo. El tipo no quería ir, pero nuestra protagonista lo termina convenciendo. Comienzan a hablar un poco y ahí es donde ella se da cuenta que el tipo no es tan egoísta como parece. Parte de su fortuna Hao Ming la utilizaba para ayudar a los niños pobres. Al Prezi no le gustaba hablar de él, por eso le pregunta a Ruan cuáles son sus sueños o aspiraciones y ella le contesta que quería ser pintora. El problema es que las cosas no se dieron, en parte porque su madrastra la obligó a trabajar desde pequeña. Después de caminar por un buen rato, las almas de nuestros protagonistas terminan conectando y ahí ellos se dan su primer beso. Llega el día siguiente y las buenas noticias no paraban. A nuestro protagonista le iban a hacer una cirugía y las probabilidades de que recuperara su visión eran muy altas, pero no todo es felicidad. Ahí es donde entra la envidia de la hermanastra de Ruan, Xinxin. Esta chica quería intercambiarse con nuestra protagonista,
para que cuando Hao Ming despertara, a quien viera fuera ella. Aunque esto me parece una estupidez, porque aunque ella tenga la voz muy parecida a la de Ruan, las experiencias que nuestra protagonista ha vivido con el Prezi son únicas, y eso ella no lo va a poder reemplazar. De todas formas, Shin Shin trata de atropellar a Ruan, pero esto le sale muy mal, ya que terminó atropellando fue al hombre de confianza del Prezi. Más adelante les digo si este pobre hombre se salvó o terminó muriendo. El hecho es que Shin Shin y su madrastra agarran a nuestra protagonista y la secuestrarán. Así, cuando Hao Ming despierte de la cirugía, Shin Shin estará a su lado y se hará pasar por Ruan. La verdad es que en este momento me empieza a dar mucha rabia la película, porque Hao Ming despierta y no se da cuenta que Shin Shin no es Ruan, y le empieza a tratar como si fuera su novia. Primero que nada, si tú estás ciego y te despiertas, obviamente vas a sentir el trato de esa persona diferente hacia ti. Aparte de él, era mucho de contacto físico, por lo que, no sé, si yo hubiera sido él y le tocaba las manos a Shin Shin, me iba a dar cuenta que eran diferentes a las de Ruan. En fin, luego de eso, nuestra protagonista logró escapar de donde la tenía encerrada su madrastra y quiso ir a buscar a Hao Ming, pero cuando estaba llegando hacia él se termina desmayando, por lo que la llevan al hospital y ahí su madrastra nuevamente vuelve a tenerla en sus manos. Esta nuevamente trata de chantajearla diciéndole que Shin Shin se quiso suicidar cuando ella se escapó, ya que pensó que iba a destruir su noviazgo con Hao Ming. Ruan le dice a su madrastra que no se preocupe, que ella no hará nada, que dejará que estos dos sean felices y que ella no se interpondrá. Luego de eso, Ruan comienza a trabajar en una empresa, pero esta empresa tenía convenio con la de Hao Ming, por lo que nuestra protagonista ahora estará cerca de él. Ella trata de mandarle indirectas a Hao Ming para que se dé cuenta que ella es la verdadera Ruan, pero el tipo no capta ni una. Tanto así que se termina molestando con ella y le dice que deje de coquetearle y que no sea vulgar, que él tiene novia y que la ama demasiado. Ruan ya había decidido rendirse, el tipo estaba demasiado ciego para no darse cuenta que Shin Shin era una impostora. ¿Se acuerdan del hombre de confianza del Prezi? Bueno, él no murió, había quedado en coma y ahora despertó. Fue por eso que llamó a Hao Ming y le dice todo lo que pasó, que Shin Shin los había intentado atropellar y a él lo había dejado en coma. El Prezi no fue con la policía de una vez, él quería meterle más drama a la película, por eso el mismo día que se estaba casando fue cuando decidió llamar a la policía y entregar a Shin Shin. Luego de eso buscó a Ruan y le pidió matrimonio. Le pidió matrimonio antes que disculpas, pero bueno, ella de todas formas estaba feliz porque se iba a casar con el hombre de sus sueños. Se dan un beso y ahí termina la película. Si les gustó el resumen, no olviden suscribirse y dejar su buen like. 100 likes para seguir haciendo resúmenes de estos.